noches, doctores. Siguiendo con el diplomado especializado, tenemos hoy día programado la segunda sesión con el tema sobre violencia familiar y violencia de género, en la cual contamos la presencia de la ponente, la doctora Natania Sánchez Chiva, quien es especialista en Derecho de Familia y también es conferencista nacional. Demos paso a la doctora para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Hola Paola, muy buenas noches. Muchas gracias. Expreso mis saludos a todos los que nos están acompañando el día de hoy, a todos los que se han conectado por esta plataforma. Agradecer en primer lugar la invitación extendida por el señor Henry, también por el doctor Luis Rioja. Y bueno, como lo había indicado ya Paola, mi nombre es Natania Sánchez, soy titulada de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, también tengo una especialización en el Derecho del Niño, Niña y Adolescente, y en Derecho contra la Violencia a la Mujer y contra la Violencia de Género. Asimismo, en la actualidad estoy laborando en la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, en el área de asuntos legales, y también estoy laborando como asesora externa en la ONG Compassion Internacional, que es una asociación no gubernamental que se encarga principalmente en ayudar a los niños en estado de abandono. Su ayuda no solamente trata en apoyarlos en la violencia física que ellos hayan tenido, sino también en la violencia psicológica que ellos hayan tenido en sus hogares o en los hogares de albergue que hayan estado. Pues bueno, vamos a continuar con esta sesión, que es la sesión número 2, con respecto al diplomado de Derecho contra la Mujer, de Derecho de Violencia de Familia y Violencia de Género. El contenido de la sesión tiene 9 puntos. Vamos a ver qué es la violencia, los tipos de violencia, definición de la violencia familiar, modalidad de la violencia de acuerdo a la ley 3036-4, que es la ley que sirve para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Vamos también a ver los enfoques de violencia familiar, definición de violencia basada en género, enfoques y abordaje de la violencia de género, jurisprudencia de violencia de género. Y vamos a terminar con las conclusiones. ¿Qué es la violencia? Como cada uno de nosotros sabemos, la violencia viene a ser toda fuerza o todo poder físico que se va a ejercer para causar algún tipo de menoscabo, para causar algún tipo de lesión, de daño que puede alcanzar la muerte o solamente pueden quedar en daños o trastornos psicológicos. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico, es decir, no solamente el uso de la fuerza, sino también el uso del poder. Ya puede ser como hechos o como amenazas, contra uno mismo, contra las personas, contra el grupo o una comunidad, que como les había dicho anteriormente, que pueda causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos y en el desarrollo de la persona o privaciones. La problemática de la violencia en el Perú en realidad es reciente, es decir, ya se sabía que había violencia dentro del Perú, sino que hace 10 años o hace 15 años no se podía evaluar exactamente a qué tipo de violencia nos estábamos refiriendo. ¿Por qué? Porque este tipo de violencias eran invisibilizadas ante la sociedad. La violencia tiene un impacto social, cultural y dentro de la educación, no solamente para los niños que están en formación, sino también para las personas adultas. Nos indica también la Organización Mundial de la Salud que el 90% de los hombres son los que ejercen este tipo de violencia hacia las mujeres o hacia un integrante del grupo familiar, y solamente en un 10% es a la inversa, es decir, que la mujer ejerce violencia contra el hombre. ¿Qué tipos de problemas genera la violencia? En primer lugar, la perturbación del bienestar individual y colectivo. Afecta también la calidad de vida de las personas o de los integrantes del grupo familiar. Limita el ejercicio de sus derechos porque siempre van a estar, intrínsecamente van a tener ese miedo, y genera un aumento en la demanda de los servicios de emergencia. Tipos de violencia.
Hay dos tipologías de la violencia. En este caso, la Corte Internacional de los Derechos Humanos la ha tipificado de la siguiente manera: violencia contra la familia, violencia basada en género, violencia contra la mujer, violencia doméstica, maltrato infantil, que es un tipo también de violencia, violencia contra las personas con discapacidad, violencia sexual, abuso sexual y el grooming, que es un tipo también de acoso cibernético, ¿no? Dentro de la violencia intrafamiliar o la violencia como nosotros lo conocemos familiar, vamos a encontrar también los distintos tipos de violencia que son la violencia contra la mujer, la violencia doméstica y el maltrato infantil. Estos tipos de violencia van a ser violencia familiar siempre y cuando se den dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito del grupo familiar. Sin embargo, después van a ser realmente separados. ¿Por qué? Porque la mujer podemos obtener o podemos saber que hay un tipo de violencia contra la mujer, no siempre que su agresor tiene que ser, que no siempre su agresor va a tener que ser su esposo, ni su pareja, ni su pretendiente, sino que puede ser cualquier tipo de persona que la pueda agredir. Entonces ahí ya estamos hablando de violencia contra la mujer. Igualmente, la violencia basada en género, vamos a darnos cuenta que dentro de la violencia basada en género también vamos a encontrar la violencia contra la mujer, cuando es algo sistemático, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Asimismo, la Organización Mundial de Salud también ha indicado cuáles son las tipologías para ellas. Y tenemos la violencia financiera, la violencia física, psicológica, emocional. Ellos lo han tipificado de esa manera. Sin embargo, nosotros vamos a seguirnos o vamos a alinearnos más a la tipología emitida por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que es la violencia familiar. La violencia familiar, usualmente en el Perú hay varias estadísticas que nos indican que de 3 familias, por lo menos 2 han sufrido de violencia familiar, ya sea de violencia física o de violencia psicológica, en cualquiera de esas modalidades de violencia. Nos indica también que ya sea la forma que asuma este tipo de violencia, es decir, la violencia familiar, va a ser o va a afectar el plano individual de la vida de las personas que componen la familia. ¿Por qué decimos ya sea el tipo que asuma? Como les había dicho anteriormente, dentro de la violencia contra la familia vamos a ver la violencia contra la mujer o también el maltrato infantil. Entonces, sea la forma que asuma esta violencia dentro del grupo familiar, igual va a afectar a la autoestima de la persona y va a haber un deterioro y un menoscabo. La violencia familiar es un problema visto de distintos ángulos, y para poder un poco explicar de dónde proviene o por qué se ha perpetuado la violencia durante tantos años en la actualidad, vamos a ver 3 tipos de análisis y 3 tipos de niveles. El nivel de análisis de la violencia familiar. El primer nivel es el nivel individual, en donde, como indica su título, todo va a estar basado en el individuo, el centro va a ser el individuo. Y nos dice que la causa de la violencia familiar está dentro del mismo individuo, ya sea porque el individuo tenga problemas mentales, conductas patológicas que hagan que él sea por sí mismo una persona agresiva, o que esté relacionado al alcoholismo o a la drogadicción. Entonces, nos indica que la violencia dentro de la familia en este tipo de nivel, que es el nivel individual, se va a dar por el individuo en sí, porque todo se va a centrar en el agresor, en la persona que ejecuta esa violencia, no en el grupo familiar, no en el entorno, sino en la persona que ejecuta la violencia. ¿Por qué? Porque la persona que ejecuta la violencia está mal, es decir, partiendo desde ahí. Es por eso este tipo de análisis trata de explicar en ese contexto la violencia que hay dentro de la familia. Que sí, eventualmente se ha analizado, según la Fiscalía Provincial de Lima, que efectivamente tiene mucho que ver el nivel individual de la persona, ya que se ha visto que la violencia en contra de la mujer y dentro del grupo familiar básicamente está ligado al alcoholismo y también a la drogadicción. El segundo nivel, que sería el nivel familiar. En este tipo de nivel hay 2 teorías, que es la teoría de la provocación y la teoría de la frustración. Esta teoría nos dice que la violencia se va a producir porque va a haber un agente que va a provocar esa violencia. En este caso puede ser la mujer o puede ser el niño,
Esa teoría, la verdad que está bastante alejada de la realidad, a mi parecer, pero igual trata de explicar de una forma lógica por qué se genera la violencia dentro de la familia. Y la teoría de la frustración, según la cual nos indica que el individuo, al tener una frustración dentro de su vida, reacciona con violencia. Y esa reacción, como no lo puede hacer con la persona que provoca esa frustración, lo va a hacer con su familia o las personas que están dentro de su familia, ya sea la mujer o los hijos. Y el nivel social también tiene dos teorías que más o menos explican el porqué de la violencia familiar. La primera teoría es la teoría funcional, que nos habla de la familia como un núcleo que va pasando de generación en generación, y para que no se rompa ese núcleo familiar, entonces la familia ha optado por enmudecer y adaptarse a las condiciones de vida que siguen. En este aspecto, las condiciones de vida sería el maltrato y no habría ningún problema, y se adaptan a ese maltrato y contribuyen a esa violencia. La teoría cultural afirma que existen subculturas dentro de nuestra sociedad que permiten que esta violencia se legitime. Y es más, indican que hay una necesidad dentro de la sociedad por la cual se hace evidente que esta violencia pueda seguir avanzando. Yo no estoy tan de acuerdo con esta teoría de la cultura en ese aspecto. Sí estaría de acuerdo que culturalmente tenemos todavía algunas costumbres, todavía hay algunas tradiciones que sí hacen que la mujer dentro de la familia asuma un rol o asuma un papel que muchas veces ayuda a que pueda ser partícipe o que pueda estar dentro de este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo un rol a la mujer que es menor al rol que tiene el hombre, entonces lo que yo voy a hacer es crear una simetría dentro de la realidad, una simetría dentro de los roles de la familia. Y cuando hay una simetría dentro de los roles, hay una simetría de poder. Por lo tanto, la persona que tenga más poder va a ser la persona que va a ejercer muchas veces esa fuerza, que va a ser la que va a ejercer o ejecutar el acto de agresión o el acto de violencia. La problemática de la violencia familiar. Naciones Unidas tiene bastante claro este criterio de violencia familiar, y ya nos indica que para ellos la violencia familiar es un crimen encubierto, es el crimen encubierto más grande del mundo. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué indican que es el crimen encubierto? Porque cuando se da dentro de un ámbito familiar, lamentablemente, aquí en muchos países, estamos acostumbrados a guardar silencio. Estamos acostumbrados a que nadie sepa o no salga de las paredes de la casa, ¿no? Como muchas veces dicen, lo que pasa en la casa se queda en la casa, ¿no? Lo que pasa dentro de tus cuatro paredes se tiene que quedar ahí, o nadie tiene que saber qué es lo que está pasando. Entonces, ese tipo de ese tipo de clichés que muchas veces hemos utilizado, ¿no? O no me importa, con tal de que grites dentro de tus cuatro paredes, no me importa. Entonces, ese tipo de clichés que muchas veces utilizamos y que hasta ahora están dentro de nuestros vocabularios, dentro de nuestra vida, dentro de lo que conversamos día a día, hacen que la violencia que se genera dentro del grupo familiar sea una violencia o sea un crimen encubierto, porque no sale de tus cuatro paredes, porque no sale dentro del grupo del ambiente familiar, Gracias. lamentablemente. A ver, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Ya está, ahora sí. Porque no sale dentro, como les estaba comentando, no sale de ese núcleo familiar, y por eso que indican que es un crimen encubierto. La Organización Mundial de la Salud entiende que la violencia familiar es la enfermedad social con características epidémicas que afectan profundamente la base de la sociedad. Es decir, que equiparan la violencia familiar con una enfermedad masiva, ¿no? Y efectivamente es así. Si no se controla, que ahora recién en el Perú, hace unos 6 años, máximo 10 años, se ha estado tratando de crear políticas
institucionales para abordar este tema. Sin embargo, anteriormente era algo que ni siquiera teníamos unas cifras, ni siquiera teníamos estadísticas para poder saber exactamente cuáles eran los niveles de violencia dentro de la familia. Nos dice que esta problemática de la violencia familiar es invisible ante la sociedad, pero visible dentro de la familia, ¿cierto? Es decir, que sí causa daños dentro de la familia. También va a afectar a la salud pública, va a haber vulneraciones de los derechos humanos, y los factores que van a estar dentro de la violencia familiar van a ser factores culturales, educativos, económicos y políticos. Cuando hablamos de culturales era más o menos lo que les estaba explicando anteriormente, que vivimos en una sociedad que lamentablemente la violencia familiar no toma la relevancia que debería de tomarse, no se ejerce como debería de ser. Igual educativos, ¿por qué? Porque tenemos que educar nuevamente nuestro cerebro, nuestros paradigmas, no tenemos que educarnos nosotros mismos, a pesar de que ya estamos muy grandes, debemos de educarnos en esto, porque muchas de las personas hasta ahora piensan que maltratar a sus hijos es una forma de corrección, pero cuando hay un daño psicológico, no solamente físico, sino también intelectual y psíquico, entonces ya no estamos hablando de una corrección adecuada. No estamos hablando de una corrección, en realidad estamos hablando de un maltrato. Entonces es algo que muchas veces no se ha visto, o no tienen conciencia en la actualidad. Vamos a seguir pasando. Tenemos algunas estadísticas que nos dicen el mes de enero, entre los meses de enero y mayo del 2019, los principales motivos que conllevaron a la violencia, familiar fueron los problemas conyugales y los problemas familiares. En el año 2018, estos porcentajes significaron el 31% y el 29% consecutivamente. Entonces, las denuncias por violencia familiar, según motivos, es decir, según problemas conyugales, problemas familiares, problemas de incompatibilidad de caracteres, problemas económicos y otros problemas. En estos otros problemas están los problemas sexuales, la salud, el trabajo e irresponsabilidades. Más o menos nos da un gráfico. El gráfico del 2018 nos dice que el 31% de las denuncias por violencia familiar fueron por problemas conyugales. En el 2019 el 32.4% fue por esta causa, el 29.1% por problemas familiares, el 29.6% en el 2019, por problemas de incompatibilidad de caracteres, bastante bajo, las denuncias que hubo por problemas de incompatibilidad de caracteres, que fue el 13.4% y el 12.6%. Y luego por problemas económicos el 8.7%, y en el 2019 el 7.8%. Por otros problemas, como ya les dije, que pueden ser problemas sexuales, salud, trabajo, irresponsabilidad, entre otros, el 17.8% y el 17.6% en el 2019. En el periodo de enero y de mayo del 2019, la Policía Nacional del Perú registró 3.024.000 mujeres víctimas de violencia sexual. El 61.7% de ellas tenían menos de 18 años de edad. Y en el año 2018, esta cifra significaba 7.262 mujeres y el 63% eran menores de edad. En el gráfico de la parte de abajo van a poder ver cuántas mujeres, los que están todos de amarillos, son las mujeres de 18 años que sufrieron de violencia sexual. Dentro del grupo familiar estamos hablando, dentro de su familia, ya sea por un tío, un abuelo, un papá, un padrastro dentro del grupo, o por algún integrante del grupo familiar, sufrió violencia sexual. Vemos que horrorosamente, porque esa es la palabra, se va incrementando en los años del 2016 en adelante muchísimo más, ¿no? Como ustedes ven en el gráfico, la parte que es amarilla, son las violaciones de personas de 18 años, menores de 18 años, y en la gráfica verde es de 18 años a más. Entonces, vemos cómo se va incrementando poco a poco estas cifras de violaciones
a menores de edad que han sido denunciadas, porque hay todavía una lista negra de personas o menores de edad que no denuncian, ¿no? Al igual que mujeres que no denuncian, que prefieren no denunciar. Igualmente, personas afectadas por violencia familiar y atendidas por un programa nacional contra la violencia familiar y sexual en el periodo del 2012 y el 2018, vamos viendo que las cifras, estas no son todas las mujeres que han sido afectadas por violencia familiar, han sido las personas que han pedido ayuda, es decir, las personas que han sido atendidas por este programa, ¿no? Y vemos cómo va creciendo. Y en el 2019 solamente la cifra que tenemos es de enero a mayo, por eso que es bastante corta. También vemos el abuso familiar respecto al género, es decir, dentro de la familia el abuso, ¿a qué género es más, se le tiene como que más vulnerable? Entre 1 a 5 años vemos que es el femenino, entre 6 a 12 años ya comienza a haber un atisbo de masculino, pero el femenino sigue creciendo, sigue aumentando. Entre los 13 y 17 años también sigue en aumento, ni siquiera llegan a estar mínimamente iguales ni nada por el estilo. Entre los 18 y 26 y 23 años aumenta potencialmente. Entre los 24 y 29 años sigue aumentando. Entre los 36 y 49 años hay un aumento rotundo. Y luego nuevamente baja la gráfica entre los 50 y 59 y entre los 60 años a más. Igual nunca se equipara. Es decir, la violencia nunca equipara del género, el género masculino con el género femenino. Bueno, vamos a hablar también de la violencia contra la mujer. Como hemos dicho anteriormente en el gráfico, habíamos visto que no hay equiparación, es decir, no hay igualdad ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque las personas vulnerables frente a la violencia siempre son mayormente las mujeres. Las mujeres, los niños o niñas y adolescentes. La violencia contra la mujer nos indican que la violencia contra la mujer no lo debemos de tomar como un episodio aislado, como un episodio que ocurre de un momento a otro, no, sino que es una situación que viene arrastrándose años y años. Y para que llegue a la violencia, en realidad han sido cosas que han seguido sumándose y que no nos hemos dado cuenta. Y que ponen en riesgo no solamente a la mujer, sino también a los integrantes que dependen de la mujer dentro del grupo familiar. Como indicamos, empieza por el control de llamadas, es decir, empieza por cosas muy chicas, muy pequeñas, que ni siquiera muchas veces son imprescindibles por nosotros, es decir, no nos damos cuenta, ¿no? Comienza por el control de llamadas, gritos, insultos, jalones, cachetadas, llegando a puñetes, patadas y bueno, todo lo demás que conlleva eso, ¿no? Formas en que las mujeres fueron agredidas por sus parejas en los últimos años. Por sus parejas, y estamos hablando específicamente en ese punto, ¿no? Se atacó agrediendo con cuchillo, con pistolas o armas, un 5% nada más. Amenazas con cuchillos, pistolas o armas, un 6%. Trató de estrangular o quemarlas, un 9%, que es bastante amplio también. Estamos hablando de un 9% de las personas, de las mujeres agredidas. La pateó, la arrastró, un 2.7%. Golpeó con puños, un 4.6%. La bofeteó o le retorció el brazo, un 5.6%. Le empujó, la sacudió, le tiró algo, un 8.9%. Y estas son las, es decir, sin mencionar a los ataques de pistola, como hemos visto, ¿no? A las patadas, pero estas son muchas veces los indicios por los cuales nosotros ya tenemos que ver que es una luz roja y tenemos que alejarnos, ¿no? Desde un empujón, desde que me sacudió el brazo, ya tenemos que darnos cuenta que estamos ante una persona que es agresiva y que nos puede dañar. Dentro de las agresiones de la mujer está el silenciarla, no escuchar las opiniones de las personas, de la mujer, tener o decirle qué ropa usar,
cómo tiene que comportarse, cómo tiene que hablar, con quiénes debe de hablar dentro de sus redes sociales, a quiénes debe de agregar, qué músicas debe de escuchar. Todo eso también forma parte implícita de la violencia. En este caso diremos que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico por su condición de tal, es decir, por su condición de mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Por qué dice por sus condiciones de tales? Que en realidad esto está un poco, para mí, no se debería solamente poner por su condición de tales, ¿cierto? Porque como hemos visto anteriormente, la violencia no se da en sí solamente porque tengas la condición de niño, porque tengas la condición de mujer, sino que abarca un análisis mucho más amplio, que puede ser por el sujeto, porque tenga problemas psicológicos, que está mal, o puede ser por el ambiente, por esa cultura, esa subcultura de violencia que hay, ¿no? Por el ámbito familiar también, es decir, abarcan muchas cosas. Entonces, cuando ponemos solamente por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser tales, entonces como que estamos cerrando muchas posibilidades, ¿no? También nos dice que se entiende por violencia contra la mujer la que tenga lugar dentro de la familia, o unidad doméstica o cualquier otra relación intrapersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer, que la tenga en un lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona. Es decir, se entiende violencia contra la mujer cuando ha sido perpetrada contra la persona que no se conoce, que está dentro de su grupo familiar, contra una persona o en una comunidad donde no tengan, no tengan ningún tipo de relación sanguínea, o también se conoce como violencia contra la mujer las que son perpetradas o toleradas por los agentes del Estado. En un promedio, 14 mujeres son víctimas de feminicidio por mes. Eso es lo que nos dice el INEI. De 3 cada 5 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, alguna vez, ya sea por parte de su esposo o su compañero. Luego nos indican que de 3 cada... También nos indican que de 3... Disculpen. También nos indican que de 3 cada 5 mujeres han sufrido de violencia psicológica, y 1 de cada 3 ha sufrido de violencia física, o al menos 7 de cada 100 han sufrido de violencia sexual. Que son cifras alarmantes también. Solo 1 de cada 3 mujeres acude a una institución cuando sufre un acto de violencia física. 3 de cada 5 mujeres en Lima y Callao han sufrido de algún tipo de violencia sexual en las calles, de algún tipo de acoso sexual en las calles. Yo creo que de las 5 a las 5. Pero esas son las estadísticas que nos da INEI. Vamos a seguir avanzando. Ok, no sé por qué no puedo avanzar. Okay. Dice, en el Perú, un 54.8% de las personas expresan una tolerancia social frente a la violencia hacia la mujer, lo cual representa un porcentaje sumamente alto que incluye más o menos a la mitad de la población. La tolerancia social frente a la violencia hace referencia a las normas sociales prácticas y estructurales. Es un porcentaje bastante alto, como indican. No solamente, acá no estamos hablando de tolerancia frente a la violencia física, nada más, porque yo creo que en la actualidad ninguna persona tiene tolerancia frente a la violencia física contra la mujer, sino que este porcentaje o esta estadística se ha sacado en sí de todo tipo de violencia, ¿no? De violencia psicológica, de violencia, de todo tipo de formas o de modalidades en que se hace o se expresa la violencia, ¿no? Psicológica, física, patrimonial, y muchas veces en la actualidad no reconocen las personas como una clase de violencia la psicológica,
Pienso que no, yo solamente le estoy insultando porque, no sé, me exasperó, porque es la manera en que yo demuestro las cosas que tengo, es la manera en que yo me desfogo, pero en realidad no, eso es una clase de violencia que afecta la estabilidad emocional de las personas, la estabilidad emocional de las mujeres. Las adolescentes representan un grupo etario de mujeres en el Perú que sufren el mayor porcentaje de violencia cometida por la pareja durante los últimos 12 meses. Es decir, la situación de mayor vulnerabilidad está en las adolescentes. También nos dice que las mujeres de la sierra constituyen un grupo de mujeres por región que sufren el mayor porcentaje de violencia por parte de sus parejas. Esto muchas veces se da por desinformación. Yo he tenido el privilegio de trabajar en grupos o en campos muy alejados de la ciudad de Ayacucho, y lamentablemente se ha generalizado la violencia contra la mujer. Es decir, el esposo viene ebrio, le pega a la esposa y no, enfrente de todos, enfrente de toda la comunidad, y nadie dice nada, y nadie reclama ni nada por el estilo, porque el esposo para ellos es como alguien que ya la compró, y la mujer es como un bien, entonces se tiene que quedar callada, tiene que aprobar lo que pasa y listo. Solamente en algunas zonas, porque en otras zonas he visto también que las mujeres ejercen el poder o ejercen este tipo de violencia contra sus esposos, que hay un matriarcado en vez de que hay un patriarcado. Y como les indicaba, también hay una falta de desinformación en cuanto a la etapa de la adolescencia. En esa etapa es una etapa donde básicamente las personas o las chicas le da mucha vergüenza y no saben cómo combatir este tipo de situaciones, o muchas veces han normalizado este tipo de situaciones por lo mismo que han visto que estas situaciones se repiten en sus hogares y piensan que sus novios o sus parejas pueden tratarla de esa manera, pueden ejercer ese tipo de violencia en contra de ellas. La violencia familiar contra la mujer, vamos a ponerlo más abajo, ejercida en los 12 últimos meses por el esposo, compañero. El total es del 38.1%. La violencia psicológica y verbal ha sido del 36.9%, la física del 10.3% y la sexual del 2.6%. Porcentaje de mujeres que sufrieron de violencia por la pareja entre mujeres de 15 y 49 años de edad que alguna vez tuvieron pareja en el Perú. Aquí vamos a ver, en el otro gráfico, indiqué también que la violencia, o creo que no lo mencioné, la violencia en la sierra es mucho mayor que la violencia en Lima. Entonces hemos hecho un cuadro comparativo para que podamos ver más o menos cómo son estos rangos, ¿no? La violencia física en un 49%, luego la violencia sexual en un 23%, y la violencia tanto física como sexual, es decir, ambas, en un 51%. Y en Cusco lo tenemos en un 61%, es decir, comparando Lima, que es un 49%, y Cusco un 61%, a lo largo de toda la vida esto es. Luego Cusco también tenemos la violencia sexual, que es un 47%, que ellos no consideran la violencia sexual en realidad cuando es de tu propio esposo. Muy pocas personas consideran eso como violencia sexual cuando tu propio esposo te obliga a tener relaciones sexuales o tu propia pareja te obliga a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento. Y en los 12 últimos meses podemos ver las cifras de Lima y las cifras del Cusco, que son muchísimo mayores. La ocurrencia de feminicidios, que es el asesinato de una mujer por manos de su pareja conviviente o esposo, en el año 2018, dentro de la casa, dentro de sus propias casas se dio un 79%, fuera de la casa un 21%, fuera de la casa las zonas en donde se dieron fue un 42% en zonas desoladas, en las calles en un 8%, en hoteles o hostales un 17%, lugar de trabajo un 8%, otros 25%. Con estos porcentajes, en realidad quiero enfocar que dentro de la casa es muchísimo más de la mitad. Es decir, que las personas
comunes y corrientes debemos de estar protegidas dentro de nuestra casa. Mujeres, niños, hombres, se sienten protegidos. La casa es el núcleo de la sociedad, es su refugio. Sin embargo, a pesar de que la casa debe ser ese núcleo, debe ser ese lugar de protección, lamentablemente el índice de feminicidios que son cometidos dentro del hogar es un 79%, es muchísimo más de la mitad. Y eso debería de ser cifras alarmantes para cada uno de nosotros. Las personas que buscaron ayuda después de haber sufrido algún tipo de maltrato físico, es en un 44% si buscaron ayuda, un 56% no la buscaron. Estamos hablando de los porcentajes dentro de Lima, aclarar eso. A las personas que acudieron, en un primer momento, en un 36.7% fueron a sus madres, amigos o vecinos, es decir, personas cercanas, en un 19.7%, otros parientes de la mujer en un 15.9%, hermanas en un 15.7%, padres 15%, cuando tendría que ser al revés, ¿cierto? Porque el padre es como que el que te brinda esa protección, pero igual se ha visto que en la realidad la que brinda la protección es la mamá, porque hay un 36% avasallador en el cual las personas le comentan que han sido maltratadas, es decir, que se sienten seguras con sus mamás al comentarle eso, ¿no? Luego tenemos a los hermanos, los suegros, los parientes del esposo, en un 11.6%, y otras personas en un 1.7%. La violencia se debe entender en el contexto de la norma como cualquier resultado de la inequidad, es decir, no hay igualdad, ¿cierto? O el abuso del poder, afectando los derechos fundamentales, ocasionando menoscabo a la integridad física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Modalidades o tipos de violencia de acuerdo a la ley 3036-4, la ley que está creada para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y también contra los integrantes del grupo familiar, ¿sí? Abarca todo eso. Encontramos 4 clases de violencia: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial. Como les acabo de decir, esta ley que sirve para prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer, no solamente su población objetiva es la mujer, sino también los grupos vulnerables, en este caso, todo el grupo familiar, ¿no? Que pueden ser los niños, niñas, adolescentes, las personas ancianas o las personas con discapacidad. La violencia contra los grupos, contra el grupo integrante, es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Miren que acá señala que se produce dentro de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, eso se tiene lo he puesto en negrita porque es muy bueno resaltarlo, ya que no solamente nos habla sobre consanguinidad, ya que no solamente nos habla sobre relaciones de sangre, sino una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de los integrantes o de otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración, disculpen, se tiene especial consideración con los niños, niñas, como les había dicho, adolescentes, adultos, mayores y personas con discapacidad. Entonces, vamos al punto 1 de esta modalidad o de este tipología de violencia, que es la violencia física. Y las definiciones que da la ley son definiciones bastante claras y también puntuales. Dice, es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionar, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Como les dije, son bastante generales, pero en realidad me gusta mucho este tipo de concepción que la ley ha dado, porque incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades. No solamente nos dicen que es el causar daño, ¿no? Sino que también nos dice que la negligencia, es decir, el no hacer, también constituye violencia física.
El dejar de hacer algo también constituye violencia física. ¿Y por qué ponen eso? Porque, como habíamos indicado, esta ley protege a las personas dependientes, en especial a los niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores y personas con discapacidad. Es decir, personas que tengan una estrecha dependencia con otras, que solos no puedan actuar libremente. Y es por eso que justamente incorporan eso, que se incluye el maltrato por negligencia y descuido, que es algo que he visto casi siempre en la ONG en donde he estado. Negligencia porque vienen niños con anemia, con raquitismo, niños que lamentablemente están en condiciones deplorables, con niños que vienen con caracha, imagínense, es decir, a ese punto de negligencia puede llevar los padres, ese punto de no estar detrás de sus hijos, de no cuidarlos, de no velar por ellos, y no solamente de los niños, también de las personas adultas mayores que estén a su cargo, de una persona con discapacidad, todo eso implica violencia física, que causa un menoscabo. Dice que no importa el tiempo que se requiera para su recuperación. Puede ser que se recupere en una semana, pero igual sigue siendo violencia física, o puede ser que se recupere de aquí a 3 años. Igual sigue siendo violencia física, porque atañe a ese tipo de violencia, ese tipo de grupo familiar. Luego también vemos la violencia sexual, que también es bastante específica la concepción que nos dan. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran la penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulnera los derechos de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. La primera parte, todo ok, perfecto. Son acciones de naturaleza sexual cometidas contra las personas sin su consentimiento. La segunda parte comienza a ampliar un poco más, que incluye los actos que no involucren penetración, es decir, tocamientos indebidos, puede ser, y después te dice, o contacto físico, en este caso, fotografías, o si no, el acoso cibernético, que es el grooming, ahí también está dentro de la violencia sexual. Asimismo, se considera tales exposiciones al material pornográfico, y que vulneren los derechos de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual. Dejar a ponerlo o exponer a un niño ante material pornográfico también es considerado violencia sexual. Exponer a tu pareja ante material pornográfico que ella no quiera o que él no quiera ver, también es considerado violencia sexual. Ahora van a decir, no, pero si yo le digo y le insisto, no. Es decir, una vez que las personas sin su consentimiento son sometidas a este tipo de cosas, ya estamos hablando de violencia sexual. Miren todos los puntos que abarca esta concepción. No solamente eso, también dice que vulneren los derechos de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual. Es decir, cuando dentro de la pareja las personas no quieren tener relaciones sexuales, tampoco no puedo utilizar la coerción ni la fuerza, ni tampoco la amenaza, como no voy a estar contigo si no tengo sexo. No pueden utilizar eso porque eso amerita violencia sexual. Lo que muchas veces no nos hemos dado cuenta, lo que muchas veces no está implícito o no se ha concientizado dentro de la sociedad, porque conozco muchos casos en donde se indican desde jovencitas, ¿no? Si no tenemos relaciones, entonces ya termino contigo. Ese es un acto de coerción. Estoy utilizando la coerción, ¿para qué? Para tener relaciones sexuales contigo, relaciones que no quieres tener. Entonces implica que estoy haciendo uso de la violencia sexual. Estoy violentando sexualmente a esa persona. No solamente eso, sino que también dice voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva. Es un punto esencial que muchas veces no se trata. El hombre no se quiere cuidar, no quiere utilizar condón, o impide que su pareja se cuide. Estoy frente a violencia sexual. No estás dejando que yo voluntariamente decida acerca de mi reproducción. O lo que también hubo
en la época de los 90, cuando se le esterilizó a las mujeres a la fuerza, eso también estamos dentro o involucra violencia sexual. Todo ese tipo de cosas involucran la violencia sexual. No solamente la violación, como muchas veces pensamos, ¿no? O no solamente que me obligue a desnudarme, no. Todo eso es un ámbito muy grande que abarca la violencia sexual. La violencia sexual es un abuso basado en género, según lo establece la Declaración para erradicar todo tipo de formas de discriminación contra la mujer, y es frecuentemente perpetrado por el varón. En este caso, yo discrepo mucho con la concepción que da esta declaración, porque para mí la violencia sexual es un abuso basado en el poder, no basado en el género, porque si no, entonces solamente veríamos violencia sexual de un tipo de género nada más, pero no es así, es basado en el poder, porque como les indicaba, cuando hay esa simetría de los poderes, la persona que ostenta el poder va a utilizarlo muchas veces. Y ahí, como hay una simetría de esos poderes, yo ejerzo mi poder, me baso en mi poder, ya sea físico, mi poder intelectual, en el poder adquisitivo que tengo, voy a basarme en eso ¿para qué? Para hacer o para abusar. Entonces, por eso que para mí la violencia sexual es un abuso basado en el poder. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, aquí va un poco más lejos, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una de las personas mediante coerción por otra persona, independientemente de la relación que ésta tenga con la víctima, en cualquier ámbito, incluido en el hogar y en el lugar del trabajo. Violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción, la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual o comportamientos sexuales indeseados. Acá citamos la tipología del delito sexual contra la del delito de abuso sexual en el Perú. Violación de personas en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, la violación de personas en incapacidad de dar su libre consentimiento, violación sexual de menores de edad. Toda esta tipología está dentro del Código Civil a partir del artículo 170, violación de personas bajo autoridad o vigilancia, violación sexual mediante engaño, tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos sin consentimiento, tocamientos indebidos en agravio del menor, las formas agravadas, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Aunque no lo dice en nuestro código penal, este es el llamado grooming, ¿no? Que son las proposiciones que se le da, que se basan en un acoso mediante ya sean medios, ya sean redes sociales, para que puedan ganarse así la confianza de los niños y poder terminar en una violación. Luego vamos con la violencia psicológica. Es la acción o omisión tendentes a controlar o aislar a las personas contra su voluntad, a humillarlas, avergonzarlas, insultarlas, estigmatizarlas o estereotiparlas, sin importar el tipo que se requiere para su recuperación. Igual, sin importar el tiempo que se requiere para su recuperación, como lo habíamos hablado en violencia sexual. Y aquí no solamente me habla de los gritos, ¿no? Me dice exactamente que es todo tipo de violencia que se utilice para humillar, para avergonzar, para insultar. Así que los insultos no son solo insultos, son un tipo de violencia psicológica. Estigmatizar, estereotipar a las personas. Entonces, todo esto constituye, igual, hace una estructura dentro de la violencia psicológica. Y uno de los ejemplos que ponemos son las típicas frases, ¿no? Que se puedan decir: los machos no lloran, lloraré de niñas, no seas débil, pórtate como un hombre,
no salgas con esa falda que no parece señorita. Entonces, si no parezco señorita, ¿qué parezco? ¿Entiendes? Son este tipo de frases que estigmatizan o estereotipan a las personas, ¿no? En este caso, a los niños, que es lo que es el ejemplo que se les está dando. La violencia económica o patrimonial. Vamos a movernos un poquito. La violencia económico-patrimonial es la acción o omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquiera que integre el grupo familiar en el marco de la relación de poder, como les indicaba, en un marco de relación de poder, responsabilidad o confianza. Y en estos tenemos 4 ejemplos. Uno, la perturbación de posesión, tenencia de propiedad o sus bienes. Luego, la pérdida de sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales, las limitaciones de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para la vida digna de la persona, así como la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, las limitaciones o control de sus ingresos, así como la percepción del salario menor o igual a obtener las mismas tareas dentro del mismo lugar de trabajo. Es decir, aquí me podrían, muchas veces me han indicado, pero ¿y qué pasaría? Entonces yo lo acusaría como violencia económica o patrimonial al padre de mi hijo cuando no me da obligaciones. Entonces, en vez de hacer un juicio por alimentos, voy y lo denuncio por violencia económica o patrimonial. Puedes hacer eso, sí, pero lo más recomendable es que igual hagas tu juicio por alimentos, tengas el monto que ya el juez ha conferido para el alimentista, y luego de eso, recién comenzar con el Código Penal, que indica la omisión por asistencia familiar, ¿no? Y no utilizar esto como para querer acelerar un proceso de alimentos, no. No sería lo ideal, en realidad. Luego tenemos que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, esta convención reconoce la violencia contra la mujer, indicando que es una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación de las relaciones del poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres, y se define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto va a ser uno de los primeros convenios que utilizan la palabra género. La violencia se puede dar dentro del grupo familiar, en la comunidad, perpetrada o tolerada a través del Estado. Vamos a hablar un poco de la perspectiva de género y luego de la violencia de género. Disculpen, la perspectiva de género reconoce la existencia de circunstancias asimétricas, como le había indicado, en la relación entre el hombre y la mujer, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de violencia hacia la mujer. Este enfoque debe estar orientado y diseñado con estrategias de intervención orientadas a lograr la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Y eso quiero que se aclare porque actualmente hay un enfoque lamentablemente errado de lo que es la perspectiva de género, lamentablemente errado de lo que es la violencia de género. Actualmente estamos viéndonos avasallados con todo lo que es el feminismo, de la nueva ola, esta nueva ola del feminismo, porque el feminismo tiene muchas olas, muchas etapas, pero esta nueva ola de feminismo lamentablemente no trata de equiparar, como lo hace la perspectiva de género, porque eso es lo que hace la perspectiva de género, hace que equiparen las oportunidades entre los hombres y las mujeres. Es decir, eso es lo que busca la perspectiva de género. Cuando hablamos de que una persona tiene que tener perspectiva de género, estamos hablando de que una persona tiene que
tener todos los medios para poder igualar o equiparar las oportunidades que tiene un hombre a las oportunidades que tiene una mujer. A eso nos referimos con perspectiva de género. No como actualmente se está viendo que cuando hablamos de perspectiva de género o cuando hablamos de poner dentro de los juzgados la perspectiva de género es hacer que la mujer valga más que el hombre. No, es equiparar la oportunidad porque nosotros supuestamente estamos indicando de que hay una simetría de poderes. Es decir, no está equiparado el poder. Entonces, si nosotros buscamos la igualdad entre el hombre y la mujer, en la vida vamos a querer hacer que la mujer vaya más que el hombre. ¿Saben por qué? Porque nuevamente va a haber una desigualdad y nuevamente vamos a estar ante una persona que ostenta el poder y por ostentar el poder, ¿qué hace? Daña a otra persona y por ostentar el poder, ¿qué hace? Muchas veces va a ser o va a mellar la autoestima de la otra persona. Entonces, lo que se necesita para que haya una sociedad que avance, para que haya una sociedad y una cultura social de justicia, es que haya una oportunidad igualitaria, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, la perspectiva de género a donde va a apuntar es a eso, a la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Eso nada más. No va a resguardar que la mujer es más importante, que la mujer tiene un papel preponderante. No, no, no. No va a avalar eso. Solamente va a hacer o va a ayudar a que hayan estrategias y enfoques dentro del Estado que ayuden a equiparar esa desigualdad, para que la mujer tenga las mismas oportunidades, no solamente en lo laboral, en lo doméstico, en el ámbito de la justicia, en todo ámbito va a equiparar esa desigualdad, ¿no? En todo ámbito. Eso es lo que busca esta perspectiva de género. Y cuando entra el Estado, eso es lo que deberían de buscar los enfoques y estrategias que se dan dentro del Estado. Variedades de la concepción de género, como hemos mencionado, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer en su artículo 1 es la primera en incluir la palabra género dentro de la concepción, al igual como la Convención Internacional. Ella también en su primer artículo indica qué es el género para ellos, o cómo inmiscuye el género para ellos. La ventaja del término violencia de género, o más explícito aún, violencia basada en género, es que ponen en evidencia una violencia en ideologías que sustenten el sistema de género, que claramente otorga preeminencia a lo masculino sobre lo femenino. Es decir, que le dé el poder a todo lo que es masculino versus a todo lo que es femenino. La violencia basada en género debe entenderse entonces como aquella violencia que refuerza o impone los postulados de un sistema de género, es decir, en un sistema donde el preponderante es el género masculino. Como señala Scott, el género se vale de diversos elementos para enraizarse en las relaciones. Estos elementos pueden ser normativos, jurídicos, científicos, religiosos, de educación, las instituciones y organismos sociales, escuela, el mercado de trabajo, entre otros, y los símbolos culturales y la configuración de la identidad. Ello que la violencia de género se constituye en cada uno de estos campos para impedir que este sistema de género sea desmontado, ¿no? El reconocimiento de la violencia basada en género permite entonces enfrentar la violencia que está en base a las relaciones de poder que históricamente ha habido, de la desigualdad entre las mujeres y los varones, así como de quien cuestiona el sistema de género, en donde las mujeres llevan la peor parte. La violencia de género se define entonces como cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de identidades, en este caso razas, clases, identidad sexual, edad, todo lo que sea con las etnias, todo lo que sea inmiscuido tal vez con el tipo de raza, el tipo de identidad sexual. Por eso que, como les indicaba,
al principio, la violencia de género, la violencia basada en género, también dentro de esa violencia vamos a encontrar la violencia en contra de la mujer, la violencia en contra de las personas que tienen otro tipo de identidad sexual dentro de esta. ¿Por qué? Porque indican que va a haber una violencia basada en el género de la persona. Definición de la violencia basada en género, entonces. Podemos decir que esta está dentro de un sistema de género imperante que habla sobre las discriminaciones múltiples de manera sistemática, ya sea de clases, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, y a eso se le denomina violencia basada en género. Es decir, no solamente abarca a la violencia contra la mujer, sino la violencia contra todo lo que estamos viendo: raza, clases sociales, identidad sexual, edades, pertenencia étnica. Todo eso va a abarcar la violencia basada en género, que es una situación estructural en donde intervienen las costumbres y también las mentalidades, y va a haber una inferioridad, ¿no?, entre la mujer y el hombre. Y muchas veces los factores que van a ayudar que esta violencia pueda seguir es que no hay un cambio de mentalidad, ¿no?, dentro de las estructuras sociales, porque muchas veces se impone a la mujer llevar algún tipo llevar algún tipo que tienen que cumplir las personas, tanto el hombre o la mujer. Cuando haya una reestructuración de esta mentalidad, recién vamos a poder ver que la sociedad comienza a avanzar y que también nosotros, dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito social, vamos a poder ver que los niveles de violencia van a disminuir. Entonces vamos a continuar que habían principios especiales para poder juzgar con perspectiva de género, que era el principio de razonabilidad, que era el principio de carga de la prueba, así como en el derecho laboral la carga de la prueba la tiene el demandado. Igualmente en el derecho de familia la carga de la prueba se va a invertir y la carga de la prueba va a ser para aquella persona que ha sido denunciada. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla para no... Ya. Ya está. El hombre y las mujeres son diferentes, nos indican, no cabe duda. Es decir, nosotros no estamos diciendo que queremos que el hombre tenga los mismos principios que las mujeres, disculpen, las mismas características que las mujeres. No, somos distintos, no hay forma de eso de negarlo, somos muy distintos, pero lo que sí se quiere es que sean iguales ante la ley, que sean iguales ante los derechos, que sean iguales ante las oportunidades que tienen dentro de la sociedad. Eso es lo que se quiere. Por último, indicamos que las causas de la violencia basada en género son la relación de poder, como les indicaba, la cultura social, las normas y reglas que muchas veces no ayudan a que las mujeres puedan alcanzar realmente la igualdad ante la ley, las costumbres o tradiciones, los roles que muchas veces la sociedad nos ha implantado, y eso hace que haya violencia en diferentes espacios, no solamente violencia dentro de la familia, sino también en el trabajo, en el ámbito laboral. En conclusión, podemos indicar entonces que lo que se está buscando es tomar conciencia de que sí existe la violencia dentro del núcleo familiar y también existe la violencia de género. ¿Y qué cosas se debe hacer para romper con estas estigmas de indicar que no se debe de hablar sobre la violencia dentro de la familia? Educación, cultura, que hayan leyes que sean más fuertes y que hayan organizaciones que estén dedicadas al 100% a cuidar y velar por las personas vulnerables. Por ejemplo, si bien el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ayuda mucho al control de ver si las personas, los niños, niñas o adolescentes están en un hogar disfuncional, están en un hogar donde son maltratados, estos no se han ampliado como debería de ser. Es decir,
no hay mecanismos para que haya un seguimiento y ver si realmente estas personas están llevando adecuadamente la crianza de sus hijos. Tampoco no hay un interés por parte de las personas a su alrededor de ver a niños que están en estado de abandono, de ver a niños que tal vez, como les decía, ¿no? Están con anemia, con raquitismo, y tomarlo como normal. Ah, no, es que su mamá es una persona despreocupada. Ah, no, es que su mamá es alcohólica, hay que dejarlo así. No. Como personas adultas y responsables, cuando vemos un caso así, lo primero que debemos hacer es llamar a las autoridades. ¿Para qué? Al INAVIF, ¿para qué? Para que ellos vayan y constaten, hagan una prueba de ver si ese niño realmente está viviendo en condiciones propias y dignas de la persona humana, o en todo caso está siendo agraviado, está siendo maltratado. Y eso es algo que es un chip que nosotros debemos de incorporar a nuestra mente. No solamente como personas que saben sobre el derecho, no solamente como personas que han estudiado al respecto, sino como entes activos de la sociedad, porque eso es lo que nosotros somos. Somos factores activos dentro de una sociedad, y si queremos ser agentes de cambio, tenemos que comenzar haciéndolo nosotros mismos. Actualmente el estado de abandono de niños ha crecido exponencialmente a un 63%, es decir, 63% de los niños que hay en el Perú están en estado de abandono. Sufren de violencia física, y ya hemos dicho cuán grande es el aspecto de la violencia física, ¿no? Cuán grande es el aspecto del abandono. Es decir, yo puedo estar abandonando a mi hijo si es que no, realmente no lo estoy cuidando adecuadamente, no le estoy brindando eh, los alimentos de primera necesidad. Todo eso constituye abandono, que en la actualidad no se da. Todo eso constituye una agresión ante el niño o adolescente. Hacer que los niños trabajen, ser parte de ese trabajo, es decir, nosotros al colaborar somos parte de ese trabajo, al permitir que un niño esté en las calles, y por más duro que parezca, ¿no? Al permitir o darle algún tipo de dinero, cuando el niño esté en la calle vendiendo cosas, estamos nosotros siendo parte de ese maltrato silencioso que hay dentro de la sociedad. De ese maltrato, porque nosotros no sabemos si lo están obligando, si no lo están obligando, si es que es un niño que lo han alquilado nada más, porque también pasa eso para que las personas le den dinero. Es un aspecto muy amplio que implica la violencia psicológica, física y hasta patrimonial. También tenemos que darnos cuenta que con respecto al maltrato de la mujer, es algo que ya ha entrado en conciencia de cada una de las personas, pero que igual debemos de reforzarlo con las leyes que ya hay dentro del Perú. Ya en la sesión 4, creo yo, que vamos a hablar, vamos a ampliar este punto, que es sobre las leyes tanto nacionales e internacionales, que hablan sobre la protección contra la violencia de la mujer y los grupos familiares, y también contra la protección del niño y adolescente, que es un aspecto o un punto muy importante. Respecto a al enfoque de género, evaluar con enfoque de género no es evaluar eh, haciendo que las mujeres sean mejores o haciendo que las mujeres tengan un papel preponderante frente a los hombres. No, es equiparar los papeles, es equiparar y tratar de igualar esa condición que tiene la mujer ante el hombre. Eso es lo que se hace con el enfoque de género. Acá no estamos hablando de que la mujer sea mayor que el hombre, de que la mujer se empodere y tenga el poder de todo, no. Estamos hablando de que a través de la justicia, los entes encargados de administrarla puedan evaluar y puedan tener todos los elementos para equiparar esa desigualdad que hay entre el hombre y la mujer. Por todos los años, o todo el tiempo en que la mujer ha venido siendo menospreciada, ¿no? En cuanto a sus derechos. Recuerden que en la Revolución Francesa, si bien declaran que todas las personas son iguales, recién en la segunda mitad es que todos los hombres comienzan a tener los mismos derechos. Y las mujeres comienzan a tenerlo hace muy poco nada más. Comienzan a tener el derecho a voto, comienzan a tener el derecho a poder tener ellas mismas su patrimonio, a no depender de nadie. Es decir, recién es ahora, por la lucha que ha habido, que las mujeres se han podido equiparar
equiparar socialmente, y ante la justicia se tendría que tomar todos los tipos de recursos necesarios para que también se pueda equiparar, ¿no? Y para que se pueda juzgar adecuadamente y los agentes que están inmiscuidos en esto puedan tomar conciencia y puedan tener esa perspectiva de género insertado ahí, para que cuando vayan a hablar, a denunciar, a querer buscar algún tipo de ayuda, no se den contra la pared las mujeres, sino, o las personas víctimas de esta violencia, sino que puedan encontrar realmente un salvaguarda, ¿no? Bueno, eso era todo lo que en esta noche teníamos preparado en esta sesión. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta antes de que se nos vaya la red. Doctora, buenas noches nuevamente. ¿Alguna pregunta para la ponente? ¿Una pregunta, comentario o opinión? A la doctora, por favor, estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Doctora, mientras vamos esperando que los participantes se animen, yo solamente quería hacer una opinión. Siempre se habla sobre el machismo. Tiene mucho, estaba escuchando muy bien su ponencia, muy interesante. Creo que usted dijo una opinión, un comentario con respecto a que no está de acuerdo con que una de las teorías se basa en el aspecto cultural. Pero pues afirmó que cuando a los chicos de pequeños les educan con unos patrones de conducta, como que el niño no debe llorar, ¿me entiende? Como que la niñita se Claro. ejercita. Entonces, eso no es un patrón de cultura, es una cuestión de cultura, ¿no le parece? Sí, lo que yo indiqué es que para mí la violencia sexual no estaba basada en los géneros dentro de la cultura. Eso es lo que expliqué. Porque la violencia sexual y en realidad todo tipo de violencia está basada en el poder que hay. Y como hay una simetría de los poderes, lamentablemente es que la gente que tiene mayor poder va a ejercer esa fuerza, va a ejercer esa coacción para poder llegar a perpetrar lo que realmente desea. Pero en realidad en el punto que usted menciona es la violencia psicológica, y uno de los ejemplos de violencia psicológica que se utilizó fueron esos, ¿no? El poder indicar que los niños no lloran, que los niños son valientes, porque es un tipo de violencia psicológica, porque yo lo estoy estigmatizando a mi hijo. Yo estoy estigmatizando y diciendo, estereotipándolo, indicando qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer de acuerdo a sus sentimientos. Y eso está mal, porque tú un niño, si el niño tiene el deseo de llorar, tú no puedes impedir que haga eso. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar lo que él está sintiendo. Recordemos que los niños no pueden, así como los adultos, no tienen esa facilidad de palabras e indicar qué es lo que están haciendo, porque ni siquiera ellos mismos entienden qué es lo que está pasando en muchos casos. No entienden por qué están llorando, por qué se sienten así, porque no saben identificar sus emociones como un adulto. Entonces, cuando un niño tiene ganas de llorar, cuando un niño se comporta de esta manera, lo peor que las personas dentro del grupo familiar le podríamos decir es no llores o cállate, porque ese es un tipo de agresión para él, porque está en plena formación. Y si yo comienzo a decirle, tú eres débil y los hombres no son débiles, estoy estereotipando. Entonces mi hijo, cuando crezca y sea débil, o mientras va creciendo y él mismo se va viendo que es débil, va a pensar que no es un hombre, que no es un verdadero hombre. ¿Por qué? Porque es un estereotipo que yo he creado en él. Es un tipo de violencia que yo he ejercido dentro de él. Por eso que se pone como violencia psicológica, porque yo no estoy dejando que su autoestima se dé como se debería de dar, sino que yo estoy influyendo de manera negativa en su autoestima, estoy influyendo de manera negativa en el crecimiento que él tenga. Correcto, doctora. Él le han dejado 2 comentarios en la casilla de mensajes para usted. Doctora, una pregunta. Sí. Ya, bueno, hace poco escuché o creo que leí de aquellas familias que viven en una casa donde el cuarto y la sala, el comedor es único, y las parejas mantienen relaciones sexuales cuando los niños están durmiendo. Consideraban eso como un tipo de violencia.
Entonces, ¿cómo podría concientizar el Estado a la familia para evitar ese tipo de violencia? Yo lo considero, no sé, que podría ser una violencia psicológica o una violencia sexual. Es mi pregunta. Eso se llama hacinamiento. El que haya muchas personas dentro de una casa que no tengan un cuarto por separado, es hacinamiento, lamentablemente. Hay mucho aquí en Lima, no solamente en provincias, en Lima hay mucho de eso, porque las personas de bajos recursos no tienen un lugar apropiado para que sus hijos puedan estar, entonces utilizan un solo cuarto y dentro de ese cuarto puedan tener relaciones sexuales, como usted lo ha dicho. No se considera un tipo de violencia, no, salvo que yo lo haga, es decir, que yo tenga relaciones sexuales enfrente de mis hijos, es decir, sabiendo que mis hijos me están viendo. Eso sí, porque es material pornográfico. Entonces yo estoy... Sí, doctora, lo que pasa es que el niño, cuando está, no siempre se duerme del completo. El niño a veces en la noche sí también puede escuchar. Por eso yo le preguntaba si se podría considerar una violencia psicológica o sexual, porque usted hablaba de que también al darle que vea pornografía es un tipo de violencia sexual. Entonces, no siempre el niño se va a dormir estando en esos cuartos pequeños. Ha pasado también, entonces yo por eso le preguntaba, claro, hacinamiento puede ser, ese es, me dice usted, Claro. pero creo que también podría ser un tipo de violencia. Es decir, va a constituir violencia si yo a sabiendas, recuerden que la violencia es cuando yo lo hago de manera intencional, es decir, tengo la intención de dañar. Entonces, si yo a sabiendas que mi hijo está despierto, tengo relaciones sexuales o lo obligo a verme como yo tengo relaciones sexuales con su mamá o con cualquier otra persona, eso sí constituye violencia. Pero si imagínense que ustedes están teniendo relaciones sexuales y su hijo se despierta y ustedes paran de hacerlo porque su hijo se despertó, entonces no constituye una violencia. Pero si la mujer, por ejemplo, cuando se han denunciado estos actos, que sí ha habido muchos actos denunciados, es cuando la pareja obliga a los hijos a ver cómo el esposo mantiene relaciones sexuales con ella. Y eso sí, efectivamente, es un tipo de violencia sexual y psicológica. Ya, entonces, lo que leí hace poco que decían que tener relaciones sexuales estando el niño en una misma habitación cuando se está durmiendo no vendría a ser un delito. Como le indico, a sabiendas, sí. Si yo sabiendo de que mi hijo está despierto lo hago, sí, viene a ser un delito y viene a ser considerado violencia sexual. Gracias, doctora. No puedo... La casilla de mensajes. Sí, en la casilla de mensajes no veo nada, solamente veo el de usted. Sí, doctor, disculpe usted. Entonces yo le voy a trasladar, ¿ya? Ok, por la favor. doctora Janet comenta que poner apodos a la pareja de manera burlesca es un tipo de violencia, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, doctora? Claro, en realidad no se diría apodos. Los apodos, recordemos, que son los sobrenombres, que son muchas veces admitidos por la persona. Entonces, eso no. Cuando nosotros insultamos de manera despectiva, porque es distinto que yo le pueda decir a mi pareja, hola Cholito, ¿cómo estás? ¿No? ¿Estás bien? Eso no presenta si él está de acuerdo con eso, no presenta ningún tipo de violencia. Pero si yo le digo, oye Cholo, tú eres un incapaz, eres un apestoso, eres así, eres así, eso sí representa violencia. Porque yo estoy utilizando o estoy estigmatizando a la persona, estoy utilizando la raza de la persona, ¿para qué? Para hacerlo sentir mal, para menospreciarlo. Y ahí sí constituye un tipo de violencia psicológica. Correcto. Doctora, hay una pregunta muy interesante de la doctora Sisi, se la traslado. Dice así, ¿cuáles serían los indicadores que nos ayudan a determinar o establecer la relación de poder en la violencia de género? ¿Cuáles son los indicadores que nos ayudan a establecer? A determinar la relación de poder en la violencia de género. Tenemos, dentro de la violencia de género,
encontramos, como les había indicado, la violencia contra la mujer también, la violencia racial, la violencia contra las personas LGTB, las personas trans, engloba varios, ¿no? Dentro de la violencia de género. Y los factores son 4. Uno, que es el factor cultural, es decir, debemos de determinar si dentro de esa cultura está hegemonizado ese tipo de violencia. Luego es el factor dentro de la educación, el factor familiar y el factor individual también. Porque si nosotros, va a depender mucho de cómo la persona toma ese tipo de violencia. Si, como la había indicado, ¿no? Si para la persona es normal que la traten de algún tipo de manera, es decir, hablamos de una persona homosexual, ¿ok? Y si para la persona es normal que a él no le digan María, como él indica que es, él es María, sino Mario, no habría ningún tipo de violencia. Pero en consecuencia, lo contrario sería que esta persona, sabiendo que él quiere que la llamen María, nosotros a sabiendas que él indica que se llama María y que quieren que lo traten como María, comenzamos a tratarlo como Mario, entonces ahí sí estamos ejerciendo un tipo de violencia. Por eso que le decía, en el ámbito individual tiene mucho que ver con la persona y cómo ella, la perspectiva que ella tenga de sí misma. En el ámbito social y cultural ya abarca un poco más extenso, ¿no? En lo social, como ya habíamos indicado anteriormente, son pequeñas subculturas que hay dentro de nuestra concepción. Y en el ámbito con respecto a la educación, es cómo nosotros realmente estamos abriendo el panorama, quitándonos esos chips para poder saber y para poder entablar un nuevo mecanismo alternativo para poder convivir en paz con personas que tal vez no tienen las mismas formas de pensar que nosotros, con personas que tal vez sí tienen una simetría de poder, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Alguna pregunta, repregunta, doctores? ¿Alguna pregunta, repregunta, comentario, doctores? Doctora, yo quisiera hacer un comentario, una opinión. Quisiera que me la haga llegar, por favor. Bueno, nosotros somos una cultura donde ahora se está viendo estos géneros, donde se escucha de todas, todes. Y hace poco participé en una reunión de Amnistía Internacional, donde a la gente dicen todas, todos y todes, ¿no? O sea, yo por una cuestión de cultura general entiendo esa posición. Mi pregunta va a esto, ¿no? Para mí, todes para mí es una palabra que denigra el buen castellano, ¿no? Entonces, yo no podría estar obligado a decir todes a una persona que es trans. Eso también podría aplicar como una violencia psicológica si no reconozco como tal. O sea, yo reconozco la individuo del ser humano, es un trans. Entonces, pero ya le podría llamar hasta María, ¿no? Lógicamente, con respeto que tiene como ser humano, eso lo tengo bien claro. Pero ahí que me diga todes, cuando no estoy de acuerdo con eso, también eso sería, o sea, nadie puede forzar a decir algo que no lo siente, ¿correcto? No sé cuál es su opinión al respecto. De repente estoy, no equivocado, sino mi postura de repente puede ser un poquito cerrada. Recuerda que la cultura, si bien es cierto que todo evolucionó, pero hay cosas creo que denigra más que evoluciona. ¿No le parece? Bueno, es mi opinión. Quisiera escuchar una opinión, por favor, de su parte. Gracias. No, no tiene de qué. Eso es un tema bastante amplio, es un tema discutible, bastante discutible también, porque eso ya no tiene que ver con una perspectiva de género, como yo les indicaba. La perspectiva de género es equiparar, Correcto. igualar, nada más. Correcto. Pero Correcto. cuando ya hablamos de derechos individuales, el derecho al reconocimiento como persona, como tal, es muy aparte al derecho que tú me percibas como yo mismo me percibo. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Correcto. Porque yo te reconozco como una persona, un ser humano, ¿cierto? Y al reconocerte como un ser humano, te doy o aplico los derechos que aplica con el ser humano, independientemente de tu sexualidad, independientemente de que seas un hombre, Correcto. una mujer o de quienes O, te gusten, ¿cierto? correcto. Entonces, lo que yo sí, el punto de vista que yo tengo es que no pueden obligar a percibir
a las personas como ellas se perciben. Así como ellas tienen derecho a percibirse, si desean, Sentirse no mujer, sé, por ejemplo. como mujer, hombre, porque ya no solamente se perciben mujer y hombres. Les Correcto. contaré que según hubo una conferencia con Agustín Laje y Ujú. Hernando Márquez la última vez, y ellos hicieron unas estadísticas muy buenas, muy, muy buenas, que les recomiendo, también tienen libros muy buenos respecto a este tipo de ideologías que hay, en donde ellos decían que ya las personas no solamente se perciben como hombres y mujeres, sino que hay una minoría muy escueta, pero que también se perciben como animales. Entonces yo no puedo estar obligado, o la ley no me puede obligar a mí Correcto. a percibir a las personas como ellas se perciben, pero sí a respetarlas. Eso, ¿Me en eso entiendes? estamos de acuerdo, correcto. Es Estamos de muy acuerdo. distinto. Respetar su Claro, individualidad, ¿no? Ujú. claro, yo respeto y le doy los derechos y ellos tienen el alcance y el acceso a lo que tienen todas las personas, pero así como yo no les puedo obligar a que ellos tengan una perspectiva del mundo como yo la tengo, ellos tampoco no me pueden obligar a que yo tenga una perspectiva del mundo como ellos la tienen. Correcto. Entonces, si ellos se perciben vacas, yo no los puedo percibir como vacas porque para mí ellos son seres humanos. Correcto. ¿Entiendes? Si Sí, ellos se doctora. perciben como personas de 8 años, no me pueden obligar a mí a percibirlos así, porque eso va ligado muchas veces a un delito que ya se ha visto en Argentina y en Uruguay, y que tenemos que tener tenemos que ponerle bastante énfasis porque es una corriente que cada vez va tomando más fuerza, y es la manera en cómo tú te percibes. Entonces, imagínense que usted o yo, no lo vamos a mencionar, yo me percibo como una niña de 5 años, entonces voy a un kinder, y como yo me percibo como una niña de 5 años, voy a estar con un niño de 5 años. Eso no podría ser. Por tanto, como yo me perciba, va a ser solamente en el ámbito personal, pero no en el ámbito secular. Porque si yo me percibo así y todas las personas me perciben así, entonces no habría ningún problema en que yo tenga una relación con un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque todos me tendrían que percibir como yo me percibo. ¿Me entiende? Es por eso que Perfecto. siempre tiene que haber una individualidad. Nada más. En el aspecto individual, sí, yo me puedo percibir como yo quiero, pero en el aspecto social y cultural y del Estado, no. No puede ser eso posible. Perfecto. Espero Gracias haber por, podido no, gracias contestar por su mezclar pregunta. algunos conceptos, algunas ideas, mejor dicho. Doctores, ¿con esto alguna pregunta para dar por finalizada la sesión de hoy?